Bien, hoy tenemos un menú variado, el tema de las gasolinas, de los combustibles, de la subida de precios, todo eso que nos tiene tan preocupados va a ser abordado hoy en el programa, además de las posibilidades de masificar el gas, pero hay mucho en el programa. Permítanme empezar con lo siguiente. Las cámaras de tierra adentro visitaron en los últimos días la zona cercana a la estación 1 de Petroperú, donde nace el oleoducto norperuano. Allí tuvimos oportunidad de conversar con líderes de las comunidades nativas de San José de Saramuro y de la comunidad nativa de Saramurillo. En estas conversaciones pudimos ver, saber, conocer las expectativas de estos pobladores, pero también sus frustraciones. Acompáñenme a ver apenas un extracto de lo que nos declaró en exclusiva para Tierra Adentro el APU de la comunidad nativa de Saramurillo, Juan Navarro. Escúchenlo y luego hacemos una reflexión. Adelante, por favor. Netamente lo que nos estamos centrando ahora es en el tema de educación, que nuestros proyectos sean, la prioridad de la comunidad, ¿no? Como es la electrificación, el proyecto de educación, que es la infraestructura del colegio, y también el sector salud, que es la infraestructura de nuestro puesto de salud 1-2 Saramurillo. También la construcción de veredas peatonales, que ahorita estamos sufriendo mucho y siempre lo venimos sufriendo en época de lluvia, que tenemos que caminar embarrándonos, y mucho más nuestros niños, que ahora en esta época escolar pues tienen que asistir a su colegio, tienen que venir pues embarrándose, pues, ¿no? O sea, estamos nosotros también presionando al Estado que se debe de mejorar en estos servicios, ¿no? Que nos tienen que atender ya con prontitud, que ya no pasen más años como siempre. O sea, la medida de lucha siempre lo hemos hecho. Por las mismas cosas lo hicimos en el 2016, ¿no? Y no es dable pues que desde el 2016 sigamos haciendo más paros por las mismas cosas en este 2022. O sea, es tan negligente el Estado que no quiere atender a nuestra lucha, ¿no? Bueno, como vemos, ese es el sentir de los pobladores de esta zona del Perú. Los reclamos parecen ser absolutamente atendibles. No hay extorsión, no hay dinero de por medio, y el Estado sigue siendo el responsable del olvido de esta gente. Y este programa, no por accidente, se autodenomina el primer programa de las industrias extractivas con rostro social, porque ustedes van a ver las caras que normalmente no ven en la televisión, porque solamente aparecen cuando hay un incendio, cuando hay llantas quemadas, cuando se queman ambulancias, pero hay que escucharlos antes. Y por eso, ahora que hemos escuchado al APU de la comunidad nativa de Saramurillo, y por supuesto en otros programas también veremos al APU de la comunidad de San José de Saramuro, pero como hemos escuchado, queremos advertir al gobierno, al Ministerio de Energía y Minas, en este momento, que tomen medidas, que se acerquen a esta gente, porque está creciendo el descontento y estamos a puertas de un nuevo conflicto social en Estación 1, lo cual perjudica la buena marcha de la economía peruana, perjudica a los trabajadores, incluyendo a los de Petrotal, esta empresa peruana sacrificada que nos produce en este momento la mitad del petróleo que hoy produce nuestro país. Así es que está hecha la advertencia a los señores del gobierno. Y dicho esto, nada, vamos a empezar con el programa y con el Comité de Crisis, que como siempre llega gracias a Viceversa Consulting. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, empezamos el Comité de Crisis hoy con el tema urgente masificación del gas. Miren, en las últimas semanas, amigos, hemos conversado también con José González a Nueva York sobre esto. Se ha llegado la guerra en Ucrania, la pandemia. Todo nos dice que el petróleo, por lo tanto el combustible en general en el Perú, va a aumentar de precio. Y miren todo lo que ha causado esta semana. Ha puesto en jaque al presidente Castillo y a todo su gabinete.
Por eso es un momento para hablar de alternativas. Dejemos de mirarnos al ombligo y empecemos a pensar en el mediano y largo plazo, por Dios. Y de eso se trata. Hoy tenemos a dos invitados de peso para hablar de este tema. En principio está con nosotros en los estudios de Tierra Adentro, en ATV+, Eleodoro Mayorga, ex ministro de Energía y Minas. Bienvenido, Eleodoro, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y vía Zoom ya tenemos conectado a Gustavo Navarro, exdirector de Hidrocarburos, y en su momento vamos a también conversar con él. Buenas noches, Gustavo. Ingeniero Mayorga, el TGP ha construido, ¿no?, a partir del gasoducto que va de Camisea a Lima, un ramal, esto es poco conocido, un ramal y una estación terminal a solo 6 kilómetros de Ayacucho, lista para que un distribuidor la agarre y llene, ¿no es cierto?, de el gas natural a Ayacucho. Pero de esto hace 6 años. Usted, que es un hombre enterado, además consultor permanente de instituciones internacionales como el Banco Mundial en este campo, ¿cómo explica esta situación? Bueno, estuvimos en Ayacucho hace justamente un par de semanas y visitamos esta estación a 6 kilómetros, lista, como dices, Oscar, para funcionar. ¿Por qué es que no ha funcionado? En primer lugar, el marco legal, regulatorio, sobre el cual se tiene que desarrollar la actividad de distribución de gas, que es la que se necesita, no está presente. Ha sido diseñado para mercados grandes como el de Lima, en la cual el sector industrial, las industrias, a través de un mecanismo de subsidio cruzado, permiten el desarrollo de la red doméstica. En Ayacucho no hay industria. Y esto sucede en Cusco, en Puno, o sea, no hay el nivel de industria para desarrollar el mercado doméstico. Hay que hacer este marco legal, hay una propuesta. Pero no, o sea, no, la información que he dado no es incorrecta. O sea, existe esa estación a 6 kilómetros de Ayacucho. Lista para operar. Y bueno, sin marco legal no se puede arrancar. En segundo lugar, no hay nadie responsable, no hay unidad ejecutora, no existe una empresa encargada de la distribución. Se ha hablado de que Petroperú se puede hacer cargo, que la empresa regional de electricidad puede hacer un trabajo, que el gobierno regional, que los privados obviamente pueden participar. Actualmente no hay nadie responsable. Y en tercer lugar, no hay estudio de factibilidad. O sea, ¿cuándo se hizo este proyecto de las 7 regiones? ¿Recuerdas? Este proyecto quedó trunco. Por inversión, junto data, junto planos, junto documentos, pero no hay un estudio de factibilidad, no se sabe cuánto dinero se necesita, cómo se va a llevar. Al evento de Ayacucho vino el señor presidente, vino el ministro del sector. ¿El actual presidente? Sí, el presidente Castillo estuvo en el foro, prometió recursos, ofreció dar el financiamiento para el proyecto. Pero si no tenemos el marco legal, claro, si no tenemos la unidad, no puedes soltar un sol. No puedes comenzar a trabajar. ¿A quién? Si no hay nadie para recibir eso. O sea, hay un trabajo por hacer. Hay algo que necesariamente... O sea, primero la carreta, después primero los caballos, después la carreta. Así es. Necesitamos poner esto en orden, ¿no? Ahora, ¿por qué, antes de plantear la primera pregunta a Gustavo Navarro, ¿por qué asegura usted, ingeniero Mayorga, que, lo he escuchado, que el costo de producción del gas en el lote 88 Camisea podría empezar a bajar, para destinado al mercado interno me refiero, puede empezar a bajar de precios? ¿Esto es cierto? Sería una buena noticia. ¿Cómo aprovechar eso, si es así? Mira, justo iniciábamos esta parte de Tierra Adentro hablando de los cambios en el precio de los combustibles, es decir, la influencia que el mercado internacional tiene sobre nuestro mercado. La gran ventaja que tenemos es que nosotros disponemos de gas, es el mayor recurso, el más importante recurso energético. Y la suerte es que tiene un precio regulado, o sea, no es que esto puede cambiar. Más aún, el costo de producción de ese gas está en manos del consorcio productor, proviene de la producción de yacimientos que ya tienen 15, 20 años trabajando. 2004 comenzó el gas. Bueno, estos son yacimientos que se conocen en la industria como de condensación retrógrada. Es decir, hay que reinyectar gas para mantener la presión y mantener el volumen de condensados que estos campos traen. Pero al cabo de 10, 15 años, ya el interés de la reinyección baja. Ya no se produce con esta reinyección el mismo volumen de líquidos. En consecuencia, llega un momento en que ya la reinyección no paga, se hace a costo. Quiere decir que el productor... O sea, que sería más negocio venderla a un precio bajísimo
que reinyectarla. A eso se quiere, a eso Claro, se o refiere, sea, porque es un tema técnico, digamos. Claro, o sea, si tú vas a tener que gastar en la reinyección, Ajá. como productor quieres deshacerte de ese gas. De acuerdo. Quieres que alguien te lo tome. Entonces Interesante. tenemos esa ventaja. No solamente tenemos reservas importantes, sino que tenemos gas de costo bajo. Ahora, ese gas habría que aplicarlo. Y yo creo que hoy día que estamos en crisis, una aplicación importante es los fertilizantes. O sea, si hay un sector que crece en la economía nacional, además de la minería, y que genera divisas importantes, es el agro. Ahí quiero aterrizar con usted, pero deme un minuto para conversar con... Y luego retomamos esto, porque esta de la planta se lo he escuchado antes y me parece espectacular. Estamos en Zoom, conectados con Gustavo Navarro, ex director general de hidrocarburos. Bueno, tiene un largo recorrido en realidad en el sector. Gustavo, bienvenido al programa. Usted propuso hace algunos años que por ley se obligara al parque automotor a pasar a gas natural. Pero también sugirió a las empresas, por ejemplo, que distribuyen gas, que le llevaran gas a Villa El Salvador. Al principio dijeron, no, ¿qué negocio va a ser? Mejor me quedo en Chacarí, en San Isidro. Y resultó un buen negocio. Ahora, respecto a lo del parque automotor, ¿no debería ser ya algo absolutamente lógico pasar a vender gas natural que producimos en el Perú y que no depende de Ucrania, de Rusia ni de nadie? Totalmente de acuerdo, Oscar. Y para más abundancia, resulta que el recurso que más tenemos en el Perú ahorita es gas natural. Y en contraste, toda la flota pesada, estamos hablando de toda la logística del Perú, los camiones que traen mercaderías en general, vegetales a los mercados, se mueven con diésel. Todo el transporte interprovincial se mueve con diésel. La demanda de combustibles líquidos en el Perú está en 260.000 barriles por día. El 50% es diésel y el 26% es GLP. En ambos casos son productos cuya producción nacional no alcanza para cubrir la demanda. Y por lo tanto estamos importando diésel y estamos importando GLP. Es increíble, Y hay una es de locos. O sea, justamente, y usted, voces como la suya, la del ingeniero Mayorga, durante años los escucho yo, porque estoy ya en este negocio hace años, escuchándolos de una manera solitaria, decir, pasémonos al gas, tenemos gas, no esperemos. Y claro, habían voces como, oye, ¿para qué si el petróleo está bajo? Dios mío, qué absurdo, como si el petróleo siempre se quedaría en ese precio. Así es. Y además estamos de alguna forma subsidiando de dos formas a esos dos combustibles, al diésel y al GLP, porque ambos están en el Fondo de Estabilización, ambos reciben, en el caso del GLP, el vale GLP, en el caso del diésel, la reducción de impuestos. Estamos entonces ayudando subsidiando al a que se extranjero, consuma más Gustavo, productos subsidiando al importados, extranjero. contaminantes y escasos en el país, mientras que hay muy poco apoyo para que se pasen a gas natural todos esos transportistas, por ejemplo. Si los transportistas de flota pesada ya estuvieran usando gas natural, no hubieran tenido ninguna razón para protestar, porque tendrían un combustible muy barato, abundante en el país y menos contaminante, ¿no? En su experiencia. Sí. Oscar, en el año 2005 sustenté ante el Consejo de Ministros la propuesta del cambio de la matriz energética del Perú. Y se propuso una serie de medidas que algunas se han implementado, pero hay dos que todavía están pendientes. ¿Cuáles? Una de ellas era que toda la flota del Estado, el Estado tiene vehículos en todos los niveles, desde las alcaldías hasta los ministerios, hasta el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, todos los poderes tienen carros, no usan gas natural, usan combustibles importados. Claro. Entonces, esa es una medida pendiente, por ejemplo. Claro, es algo que depende directamente del Estado. No le está diciendo eso a los privados, sino que el Estado que tiene flotas y que usa, es el colmo que usa el diésel, que sube y que el país subsidia, y resalto, subsidia a los extranjeros en buena cuenta. Así es. Cuando compramos diésel o compramos gasolina, finalmente la plata se va al extranjero porque estamos importando petróleo crudo o componentes para estos productos. Si compramos gas natural, generamos recursos para el Estado, porque el contrato de Camisea tiene una regalía muy importante, 37.24%. Esa regalía es ingresos para el Estado y la mitad de eso es canon para la región productora. O sea, cuando alguien compra gas natural, genera ingresos para el Estado. Cuando alguien compra GLP o gasolina o diésel, esa plata se va para afuera. ¿Y cuál era el segundo punto? Además, hay un tema importante. Cuando el carro está con gas natural, no se puede robar una molécula de gas, porque es una instalación con alta presión. Claro, en cambio, ya sabemos espanta a los con delincuentes. la gasolina y el diésel, ¿no? En las carreteras y en muchos lugares. Quizá esa es la razón por la que hasta ahora no se
no se ha implementado eso. La otra es muy importante ya para las amas de casa. Cuando alguien compra o alquila o va a un departamento, una casa de cualquier tamaño, va a encontrar que esa casa tiene lista la instalación eléctrica y la instalación de agua, pero no tiene la de gas. Y esto es algo que también propuse el año 2005, que el Ministerio de Vivienda incluye en su reglamento que todas las construcciones en las ciudades donde se puede hacer trabajos de distribución de gas, el reglamento de construcción obligue a que esos departamentos, esos edificios y esas casas tengan ya la instalación de gas natural, ¿no? Eso facilita muchísimo el uso de gas por toda la población. De acuerdo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Espero que la próxima lo tengamos aquí en estudios, ingeniero Navarro. Muchas gracias. Con todo gusto, gracias. Muy claro, muy didáctico, estupendo. Ahora lo interrumpí porque me parece que vale la pena redondear esa idea. Usted lo he escuchado también hace años hablar por qué no se hace la petroquímica, por qué no se hace una fábrica de amoníaco urea, ¿no es cierto?, para fertilizantes. Y hoy, justamente por la elevación del precio del petróleo, que nada indica que va a bajar, sino todo lo contrario, es más urgente que nunca realizar esto. ¿Puede explicarlo, por favor? Mire, en general, Oscar, para hacer uso del gas se necesitan ductos. Nosotros tenemos nuestro país dependiente de un solo ducto. Entonces tenemos que hacer un ducto adicional. Y para hacer ductos hay que crear demanda. O sea, los ductos necesitan un cierto volumen de gas para poder ser económicamente sostenibles. Entonces, el siguiente ducto en nuestro país es este gasoducto al sur, que lamentablemente se quedó frustrado, pero que todos los estudios posteriores demuestran de que tiene solidez económica. Sí. Que más allá del escándalo de su momento, todo el mundo dice que debería hacerse. Correcto. Se han hecho Ahora, nuevos estudios. ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué demanda vamos a tener para sacar adelante este proyecto? El sector eléctrico. Ya se hicieron ahí en Hilo, en Mollendo, estas centrales grandes, modernas, del nodo energético. Hay este esfuerzo de masificación del gas, que algún mercado va a crear, doméstico, industrial, vehicular. Pero este mercado eléctrico y doméstico, industrial, llega a 350 millones de pies cúbicos por día, más o menos. Para que el gasoducto del sur sea sostenible, tenemos que llegar a 500. Entonces nos falta 150. ¿En qué podemos dedicar este gas? Que, como decíamos, tiene un bajo costo, va a tener un costo de producción muy bajo. Así es. Entonces, fertilizantes. Los fertilizantes... Que también hay problemas y movilizaciones sociales en este momento y reclamos pidiendo, ojo, gobierno, pidiéndoles subvencionar, porque claro, va a seguir encareciéndose el fertilizante. Claro, o sea, necesitamos en consecuencia hacer una planta de fertilizantes y esto no es nuevo. Petroperú hizo una planta ahí por los años 70 que operó perfectamente. Sí. Operó cuando el gas estaba de bajo costo, que se quemaba. Operó cuando había la voluntad política de poner a trabajar a la empresa. No es que los ingenieros peruanos no puedan, conocemos perfectamente. O sea, hacer una planta de fertilizantes al final del gasoducto podría tomar 150 millones de pies cúbicos por día. Y esta sería la única planta en toda la costa. O sea, en nuestra economía, el agrobusiness hoy día representa el sector de crecimiento más importante. Así es. Entonces necesitamos, tanto para el agrobusiness como para los productores y pequeños agricultores, fertilizantes. Una planta de ese tamaño, de tamaño mundial, podría fácilmente entregar la mitad de su producción al mercado doméstico. Y la otra mitad se podría exportar fácilmente. Porque en el Pacífico Sur no hay. En toda la costa del Pacífico no hay una sola planta de ese tipo. Increíble. Y nosotros tenemos gas barato. Antes que nos gane el tiempo, ¿qué falta para que eso sea una realidad? ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar? Hay que retomar el proyecto de gasoducto y hacerlo junto con este proyecto petroquímico. Ajá, ya. Si lo hacemos así... Claro, que lo contemple, digamos, dentro de esta economía circular. Claro, o sea, tenemos el gasoducto, la planta de fertilizantes, el mercado eléctrico, la masificación de gas, suman en un solo proyecto de desarrollo. Y yo creo que el Estado tiene necesariamente que tomarlo en serio. Bueno, definitivamente. Creo que ha estado muy claro, siempre el tiempo es tirano en televisión, pero hemos tratado de abordar, digamos, lo más importante dentro de este tema. De hecho, lo comprometo a venir nuevamente. Este programa justamente necesita de gente como usted, como el ingeniero Navarro, mentes lúcidas, y vale la pena decirle, Leodoro, que lo felicito porque esta semana, el martes, se inaugura la nueva refinería Talara y fue en su gestión como ministro de Energías que se lanzó, como en su gestión se lanzó también
el gasoducto surperuano, que luego llegó efectivamente todo el escándalo de Odebrecht, pero Odebrecht ya no está. Y todo el mundo dice, todo el mundo, tiros y troyanos, que el gas debe ser una realidad porque es parte de la seguridad energética también del Perú. Pero de eso hablaremos otro día. Con mucho gusto. Y ojalá que Petroperú tenga suerte con el proyecto de Talara, que logre sacar adelante sus dificultades actuales y que la refinería funcione. Yo creo que es un proyecto que dejará ejemplo en el país. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Quédese conmigo para irnos a la pausa muy rápidamente, a la primera del programa, y luego volvemos. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través de ATV+. Pueden, si les gusta el programa, pasen la voz, ¿no? Viene inmediatamente Bolsa de Trabajo y luego un reportaje, justamente la segunda parte del reportaje sobre la impresionante nueva refinería Talara, posiblemente el megaproyecto, la obra de infraestructura peruana más importante de los últimos 50 años, de la cual casi nadie habla, nadie sabe por qué. Volvemos después de la pausa. Amigos, empezamos de inmediato el segundo bloque del programa de hoy. Recuerden que nos encontramos todos los domingos a las 7 de la noche en directo y a las 9 la repetición de Tierra Adentro. Ahora vamos a presentarles lo prometido la semana pasada, el reportaje sobre la nueva refinería Talara. La semana pasada vimos un poco en este reportaje, en esta incursión en exclusiva de Tierra Adentro, a las instalaciones de esta nueva refinería, que no han aparecido en ningún otro programa de televisión, y conocimos la parte, digamos, de ingeniería de esta obra, ¿no es cierto? Una obra importante a todas luces. Pero quisimos hacer un segundo reportaje porque el elemento humano es fundamental para el éxito de este tipo de obras. Y nos hemos encontrado con sorpresas. Vean ustedes el reportaje enseguida que han preparado Alexis Juárez con la cámara de Giancarlo Carpio y la edición de Óscar Díaz Infantas. Adelante, por favor. Al cumplirse 7 años y miles de horas de esforzado trabajo, la nueva refinería Talara de Petroperú está a punto de ser inaugurada y empezar a operar a plenitud. Tierra Adentro está presente en este acontecimiento histórico. Conoce hoy quiénes son las personas que han hecho posible esta obra, una de las más importantes de los últimos 30 años en el Perú. Según el medio especializado estadounidense Hydrocarbon Processing, la nueva refinería Talara se encuentra entre los mejores proyectos del mundo y ha sido nominado dentro de los premios de procesamiento de hidrocarburos. ¿Cuántas personas han sido parte del proceso constructivo de este megaproyecto y cómo ha sido su capacitación? Con un número importante aproximado de 10.000 personas que han participado tanto en la etapa constructiva de este proyecto y también en la parte de mantener la operación de la refinería actual. Hemos llevado a cabo procesos de selección para tomar el mejor personal del país, los mejores profesionales que han sido capacitados por nosotros, y lo hago para ponerlo en operación. A pesar de mi corta edad, he tenido la oportunidad de trabajar en otras empresas de primer nivel. Cuando llegué a Petroperú me dieron la apertura y la receptividad para poder compartir estas experiencias y mejores prácticas y con ello aportar al modelo de excelencia operacional implementado. Según un reciente estudio del Boston Consulting Group, uno de los mayores retos en América Latina es reducir la brecha que representan las mujeres trabajadoras en el sector hidrocarburos. ¿Cómo ha enfrentado este reto la nueva refinería Talara, una de las más modernas del Pacífico Sur? Tenemos una participación de 20% de personal femenino, lo cual es importante, creo, en este tiempo que está empezando a conocer a operar una refinería de esta complejidad. Yo fui la primera mujer jefe de turno de la antigua refinería Talara. En aquella oportunidad era la única mujer trabajando en el área de operaciones. En nuestra nueva refinería Talara hay cerca de 30 mujeres que van a desempeñar funciones similares a la mía. Esto se debe a la igualdad de oportunidades que nos brinda la empresa para desempeñarnos en funciones en las que prevalecía el trabajo de varones. Esta impresionante obra de infraestructura no solo entrega al Perú una refinería con tecnología de punta que protege el medio ambiente, sino que ha contratado numerosa mano de obra calificada y no calificada, dinamizando la economía local. El 90% de la mano de obra no calificada es de la zona, es de acá de Talara. Y cuando ya empecemos en operación la refinería, se habrán generado más de 800 puestos de trabajo de manera continua, de manera directa,
¿no? Y más toda la industria que se genere en torno a esta refinería, nueva refinería Talara. También como responsabilidad social ha generado talleres, ha otorgado becas, ¿no? Para capacitar y tener disponibilidad de mano de obra local. En medio de una gran expectativa, hay todavía quienes se preguntan cuál es el verdadero efecto transformador que trae consigo la nueva refinería Talara. Yo trabajo en esta empresa desde el año 1975 y en la cual yo he visto una gran transformación de las unidades anteriores que hemos trabajado, en la cual contábamos con 3 unidades. Hoy en día contamos con un sinnúmero de unidades. Se verá después del beneficio que va a tener el país, porque todos los hidrocarburos que salían con alto contenido de azufre se va a disminuir completamente para cuidar el medio ambiente, ¿no? Y los beneficios que va a tener nuestro Perú. Así, a punto de iniciar sus operaciones con la más alta tecnología que le permitirá refinar hasta 95.000 barriles de crudo por día, este megaproyecto no solo marca un hito en el sector energético peruano, sino que se convierte en un ejemplo de empleabilidad, inclusión y capacitación a nuevas generaciones de profesionales. Para la futura operación de la refinería Talara se ha contratado cerca de 450 profesionales provenientes de todas las universidades del país. Durante esta etapa de captación de los mejores talentos se ha brindado capacitación continua cerca de 2 años, ¿no? Tanto a nivel cascada como viajes al extranjero con los vendors, ¿no? Suministradores de la tecnología, de los equipamientos, de las licencias que se han instalado, ¿no? Esto nos brinda pues la sostenibilidad del conocimiento para que pueda operarse la planta de manera segura y confiable. La empresa nos ha capacitado para afrontar estos nuevos retos con ingenieros de primer nivel, ingenieros internacionales. Fui parte del programa de entrenamiento para la puesta en servicio de la nueva refinería, donde tuvimos un entrenamiento en gabinete, un entrenamiento en campo, con simuladores de procesos e inclusive tuvimos un entrenamiento de reconocimiento de la operación en plantas existentes. ¿Valió la pena el esfuerzo de Petroperú en los últimos 7 años? ¿La nueva refinería Talara marcará un antes y un después en el sector hidrocarburífero nacional? Todo parece indicar que sí. Cuando opere la refinería Talara va a demandar servicios y esos servicios podemos traerlos de cualquier parte del mundo, pero queremos que se desarrollen acá, ¿no? Para poder sostener esta operación. Pese a que este es el final del proceso de construcción, para los profesionales de Petroperú, en realidad este es el inicio de una nueva etapa en beneficio de las nuevas generaciones que reconocerán en la nueva refinería Talara no solo una espectacular obra de infraestructura, sino un motivo de orgullo para todos los peruanos. Felicitaciones al equipo por los 2 reportajes que describen básicamente los hechos, lo que se ha encontrado. La semana pasada vimos a través del reportaje la envergadura de este megaproyecto que ha tenido, sí, efectivamente, críticos, pero también tuvo críticos camisea. Hasta enjuiciaron a todos los funcionarios que lanzaron camisea y hoy no seríamos lo que somos sin camisea. Y hoy presentamos en el reportaje al elemento humano, a la gente, y son, como ustedes ven, jóvenes, mujeres que se suman a este equipo. O sea, estas son las obras que hay que hacer y, muy importante, es una obra que ha trascendido varios gobiernos y varios presidentes y bastantes ministros de Energía y Minas desde el 2014 a la fecha. Cosas como esta deberían repetirse. Bien, ya está con nosotros el presidente de la Asociación de Grifos, Estaciones de Servicio del Perú, Edwin Pinedo. Bienvenido al programa, Edwin. ¿Cómo está usted? Lo hemos invitado porque obviamente no es que ustedes son la noticia, pero la noticia tiene que ver con ustedes directamente. Todo este boche, todo este lío que está viviendo el Perú, las protestas, tienen que ver con los precios de los combustibles. Y para empezar, chiquito, ¿qué es la GESP? ¿A quiénes congrega? ¿Cuánto tiempo existe? Para que nos conozcamos. Señor Díaz, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches ante todo y buenas noches a toda la teleaudiencia. La Asociación de Grifos del Perú, la GEPS, es una institución, una organización sin fines de lucro
que estamos unidos desde hace 92 años. Agrupamos a todos los expendedores de combustibles automotor. Tenemos estaciones de servicio, grifos. No solo en Lima, es en todo el país. Es en todo el país, ¿no? Eso es importante. Hoy tenemos 5.000 estaciones en todo el país. Usted puede encontrar en la selva, en la sierra y en la costa estaciones totalmente descentralizadas, ¿no? Bueno, okay, o sea que representa realmente, como hemos dicho, a las estaciones de servicio. Ahora, el premier Aníbal Torres, hace pocos días, salió en medios de comunicación diciendo que como el gobierno había eliminado el impuesto selectivo en consumo para los gasol, digamos la gasolina de 84, ¿no es cierto?, de 90, excepto las de 95, 97, casi dijo, bueno, hoy tienen que bajar los precios de los grifos. Sí. ¿Es eso posible? No, eso no puede ser posible. ¿Y por qué no es posible? No puede ser posible porque estamos en una economía de libre mercado y segundo, algo más importante, esto viene relacionado al Decreto Supremo 068 del 2022. Eso fue emitido, la reducción del impuesto selectivo al consumo o la eliminación del impuesto selectivo al consumo a las gasolinas 84, 90 y diésel 2, eso fue emitido el 3 de abril. Evidentemente, muchos griferos tienen stock con combustible caro. Tendría que haber pasado unos días subsiguientes para comenzar a reducir los precios. Cosa que hoy ha pasado ya un buen tiempo, usted fácilmente puede ver. Porque han renovado el stock de gasolina. Evidentemente. Digamos, a ver, para entenderlo, es como si el gobierno decretase que elimina los impuestos para las chompas y dice, ese día todos los que vendan chompas a menor precio. Claro, son chompas que se hicieron con los impuestos anteriores. Por eso es que ustedes no... Le pido esta precisión porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que los señores de los grifos no quieren bajar. No es cuestión de querer o no querer. No, la verdad que no, porque como siendo una economía libre de mercado, definitivamente los griferos, los propietarios, tienen la oportunidad de poderlo bajar independientemente cada uno. Y evidentemente el consumidor es el que lo está obligando a muchos griferos a bajar sus precios. Hoy usted puede ver a través del Facilito, que es un aplicativo Sinermin, puede ver usted clarísimamente. Ahora, yo lo estoy consultando permanentemente porque con lo que está subiendo me quiero ir al grifo más económico. Claro. Usted como consumidor hoy definitivamente, usted puede hacerlo, golpearlo al propietario del grifo. No voy y no compro en esa estación y me voy donde me venden más barato. Claro, es un mercado libre. Totalmente libre. Ahora, hablando de esto, también el premier, ustedes emitieron un comunicado en la semana preocupante porque lo que advertían es cuidado con las declaraciones del primer ministro que puede azuzar a la gente y que puede terminar en actos de violencia. ¿Esto ha pasado? ¿Ha habido agresiones contra asociados, contra empresas, estaciones de servicio? Sí, señor Díaz, lo que ha sucedido es que nuestros asociados muy preocupados nos han llamado constantemente y evidentemente hemos emitido un pronunciamiento porque no podemos aceptar este tipo de azuzamiento a la gente y a los vándalos, ¿no?, que van y perturban a la economía, sobre todo al propietario de un grifo. Considere usted de las 5.000 estaciones de grifos que hay en el país, un 85% son MIPES, pequeñas empresas, gerenciadas por el padre de familia, la madre de familia, gerenciada por el hijo. Es más, hoy tenemos aproximadamente 250.000 personas relacionadas a este sector. Y somos una empresa, o somos empresas, donde muy buena cantidad de nuestros compañeros griferos son mujeres. Mujeres solteras. Perdón, madres solteras. Sí, eso es importante. Pero dígame, Edwin, le había preguntado si es que existió algún atentado contra algún grifo o estación de servicio. Hubo dos estaciones, pasó? Sí. Hubo gente que se metió asusado por dos ministros, que no voy a decir los nombres, pero asusado por dos ministros, entraron los vándalos y crearon un problema serio. Yo le pido a esos ministros que tengan mucho cuidado porque puede ocurrir un tema similar a Villa El Salvador, donde fallecieron 50 personas. Independientemente de esto, que nuestras estaciones están bien seguras y son fiscalizadas por Osinermin en tema de seguridad,
Pero imagínense que vaya un vándalo con una llanta a incendiarla dentro de la estación. Es una bomba de tiempo, señor Díaz. Hay que tener mucho cuidado con las expresiones de las autoridades en ese sentido. Antes que nos gane el tiempo, el señor Mancos Sacconetti salió en unas declaraciones en La República hace poco diciendo que ustedes tienen una utilidad de 20 a 25%. ¿Es así? No, señor, no. Yo le invito al señor Manco que vaya a las oficinas de la asociación y que me demuestre con números. Que me demuestre con números de dónde sale 20-25%. Porque yo ya cuando lo leí quería abrir un grifo al toque. No, acá cualquiera puede abrir un grifo, pero definitivamente la inversión es tan alta que definitivamente yo no sé dónde saca este señor 20-25%. Yo le invito a que vaya a la asociación de grifos. ¿Cuánto es más o menos? Muertos heridos. Es que no le puedo decir... Es que es fluctuante, claro, por los costos propios del local, el terreno, etcétera. Evidentemente, o sea, usted tiene estaciones que le pueden cobrar un poco más caro porque le da una mejor calidad de servicio. Tiene estaciones que le venden tan bajo donde sus servicios son malos. Pero usted es el rey, usted es el que toma la decisión, el usuario, el consumidor, es el que al final lo va a castigar al propietario que vende caro. El consumidor es el único rey el que va a definir el negocio. Definitivamente no, cada uno tiene la disposición de poder manejar sus precios como ellos desean. Eso sí, pero que vaya el señor Manco, me gustaría conocerlo para que me dé los números. Le dé el secreto. Bueno, mire, nos está ganando el tiempo. Me gustaría hablar otro día con usted sobre el tema del gas, que hemos hablado en la primera parte del programa con el exministro y el exdirector de hidrocarburos, porque entiendo que ustedes también como AGES están queriendo que el Estado promueva, ayude a ese traslape, ¿no es cierto?, a esa transformación hacia el gas natural que producimos nosotros, porque no es que ustedes estén encariñados con el diésel y la gasolina, pueden vender perfectamente el gas y sería muchísimo mejor. Señor Díaz, nosotros desde hace 15 años, desde lo que estaba comentando el ingeniero Gustavo Navarro, desde el 2015 muchos peruanos, empresarios pequeños, hemos invertido en colocar nuestra estación de gas natural. Con mucha inversión, muchos de ellos todavía han devaluado. Hoy el Estado nos ha abandonado, pero seguimos avanzando. Y yo le digo al consumidor, hoy usted encuentra, señor, encuentra el gas natural promedio, 5 soles el galón. El GLP promedio, 10 soles el galón y la gasolina, 20 soles. Oiga, vaya usted a cambiar su auto a gasolina, conviértalo a gas natural. Claro. Es más, el Estado te da un bono para pagar esa conversión, para pagarlo en 3 años o 4 años. ¿Cuánto que hay que hacer urgentemente, claro. ¿Cuánto ha sido el ahorro a nuestro país? Rapidito, porque ya volvemos el tiempo. 20.000 millones de dólares de no importar gasolina, señor. Gracias a que, claro, se han trasladado gracias al gas natural. Hay beneficios para el país. Ya, claro, es una muestra de lo que puede pasar. Sí, yo solamente le pido antes de terminar que consideremos que el Ministerio de Energía y Minas abramos un plan de trabajo porque nosotros estamos ávidos de avanzar con este tema de la masificación. Pero vamos a crear una mesa de trabajo para mejorar algunos temas que tenemos pendientes, ¿no? Con ellos. Estupendo. Primera, pero no última vez, para seguir conversando. No, gracias, señor. Muchas por gracias. La invitación. Muchas gracias por haber venido a Tierra Adentro. Quédese conmigo, por favor, que nos vamos de inmediato a Nueva York. Y, por supuesto, en nuestra sección en directo desde Wall Street, que llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors. Financiamiento para proyectos mineros. GCG Advisors. Capital para ampliación de operaciones. GCG Advisors. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors. Alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GCG Advisors. En Norteamérica, pensando en el Perú. Como todos los domingos, estamos enlazados en directo vía Zoom con José González, que radica hace 25 años en Nueva York y que vive día a día, consume día a día Wall Street. Buenas noches, José. Buenas noches, Oscar, un placer. Primera pregunta, ¿siguen las sanciones a Rusia por lo que vemos de parte a la Rusia de Putin, ¿no es cierto? Pero que estarían empujando, digamos, hacia arriba el precio del oro. Se habla de que podríamos estar en poco tiempo pasando de 2.000 a 2.200 la onza, pero incluso se puede llegar hasta 4.000. ¿Nos puedes pintar el panorama? Básicamente el cambio de operaciones y la movilización de tropas
rusas del norte de Ucrania, de la zona de Kiev al sureste, a la zona del Donbass, están haciendo prever, además de los eventos en Bucha, Mariupol y Kramatorsk, que están haciendo prever que este va a ser un conflicto largo. Estamos hablando de meses o años. Y estos eventos recientes de ataques aparentemente adredes a civiles están presionando a que la Unión Europea sancione el petróleo ruso, retirando 7 millones de barriles del mercado. Eso está generando condiciones de mucha inseguridad, presión inflacionaria. La inflación en los Estados Unidos está a niveles del 7%, cuando se esperaban niveles del 2%. En Europa del 6%, cuando se esperaba del 1%. Y la tasa de interés del bono a 10 años norteamericano está en 2.77% cuando estaba prácticamente en cero hace un año. ¿Qué está sucediendo con eso, Oscar? Mucha volatilidad en los mercados financieros, mucha volatilidad en los mercados de los criptoactivos, y el oro se convierte nuevamente en el activo de refugio ideal, transando niveles de $1.945, muy pero muy estable y subiendo centavo a centavo en las últimas semanas. Y como dices, el mercado espera que en consenso que cierre el oro este año entre $2.000 y $2.200 la onza, y que llegue a niveles de 3.500, 4.000 en los próximos 2 años. Wow. En estos enlaces, en este mes y pico del programa, una cosa que has advertido tú es el efecto inflacionario de la guerra en Ucrania. Pero ahora aparece de manera preocupante la estanflación, que es la suma de recesión con inflación. ¿Qué tan cerca o lejos estamos en el Perú y en el mundo de llegar a esta situación de estanflación? En el escenario que acabamos de describir, recordamos que la inflación afecta el consumo. Y en la medida que ya venía desde el año pasado una desaceleración del rebote, que la vemos claramente en el Perú y a nivel global, estas condiciones de presión en las cadenas de abastecimiento y en la presión en la liquidez que se creó en los países desarrollados para pasar lo peor de la pandemia, queda muy claro que estamos en un ciclo inflacionario que no solo se va a prolongar por este año, sino probablemente por el siguiente, y esa desaceleración económica maridada con la presión inflacionaria, con el aumento de las tasas de interés en los mercados desarrollados, va a generar que tengamos un escenario que no hemos vivido globalmente, Oscar, desde el gobierno de Carter en los 70s. Y esta inflación es lo que está generando preocupaciones en general a nivel de la economía global, y que subraya lo que acabamos de señalar, que el oro se convierte en un activo de refugio de cara a la volatilidad que podíamos estar enfrentando. Y lo hemos mencionado en programas anteriores. Lo más grave, y lo mencionabas temprano en el programa, es la crisis de los fertilizantes que está en ciernes y que va a generar grandes problemas en el sector agroindustrial y en el sector alimentación, que hace que incluso que este panorama sea más gris de lo que debería ser. De acuerdo, gracias José, como siempre, por tus brillantes informaciones, lo didáctico que eres. Esta semana voy a estar en Nueva York y espero tener el gusto de tomarnos bastantes cafés para conversar. Muchas gracias. Te esperamos. Hasta luego. Gracias. Y bueno, nos vamos entonces a la última pausa comercial, ¿verdad? Estoy acá como loco. Ya, nos vamos con Volver al Futuro, nuestro segmento con novedades sobre... ¿Usted cree que los autos se van a conducir solos? Bueno, parece que eso está más cerca de lo que usted cree. Después volvemos con datos duros y la entrevista del cierre. No se muevan. Entramos de inmediato al tercer bloque de esta edición de hoy, en vivo y en directo, cuando son las 7 de la noche con 51 minutos. Vamos a presentar de inmediato los datos duros de hoy en Tierra Adentro. Un tema recurrente en el sector minero económico cuando se habla de la minería, y hay mucho discurso alrededor de ello en los últimos meses, de manera particular con este gobierno, lo decía el propio Pedro Frank, el exministro de Economía, es que supuestamente, ¿no?, las empresas mineras pagan pocos impuestos. Esto, aunque parece que el informe del Fondo Monetario lo desmiente, sin embargo, le pedimos al Instituto Peruano de Economía, al IPE, que nos pudiese preparar algunos cuadros para explicarle a los televidentes de Tierra Adentro cuál es la verdad sobre este tema. ¿Mineras pagan pocos impuestos? Y vamos a ver la primera lámina. ¿Cuáles son las cargas específicas, no es cierto, de las mineras? Como ven ahí, aparte del impuesto a la renta,
desde el 2011 las mineras tienen que pagar nuevas cargas tributarias, gravamen especial de minería, regalías mineras y el impuesto general especial a la minería. Justamente por ello en el 2021 el Estado recaudó, sumando el impuesto a la renta y todas las demás cargas, ojo, 25.000 millones de soles directamente de la actividad minera. O sea, más del doble de lo que anualmente se recauda en promedio, o sea, se había recaudado entre el periodo 2011 y 2020. ¿Se dan cuenta cómo se incrementa? Ok. Dicha situación obviamente se debió principalmente, o sea, hablo de esta trepada espectacular de 25.000 millones de soles, gracias a que se superó la pandemia en la fase más dura, pero también al incremento de los precios de los metales, de los cuales hablamos permanentemente. En la siguiente lámina hablamos de la carga fiscal minera, ¿no? Además del impuesto a la renta, a la minería se le aplican cargas específicas en forma de impuestos especiales y regalías, que son los que vemos ahí. Esto no lo he inventado yo, no es una idea loca de Oscar Díaz, de la producción del programa, que quiere manipular y lavarle el cerebro a la gente. No, 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 no. Todo esto ustedes lo pueden comprobar, entren al peruano, accedan a la información pública y ahí está. La carga fiscal, por lo tanto, minera en el Perú supera a las de otros países mineros como Canadá, México, Australia y Chile. La siguiente lámina nos habla de una realidad. La minería es la que pone el dinero acá. Dejémonos de cosas, es así. Alguien me decía, oye, pero quizá no debas decir mucho, poner mucho énfasis sobre que la minería... ¿Pero qué digo? ¿Que la minería no produce beneficios para el Perú? ¿Que la minería debería ser desaparecida del Perú? Por favor, estos son datos. Y aquí está, en específico, la minería contribuyó con casi la mitad, 44% del crecimiento de los ingresos corrientes del Estado entre el 2019 y 2021. O sea, en estos años pésimos, malos, donde todo se cae, la pobre industria hotelera se fue al tacho, tenemos que este sector se va hacia arriba y con ello le paga más dinero al Estado y con ello genera más empleo. El Perú ha sido una de las economías, además de la región, donde más se han incrementado los ingresos fiscales provenientes de los recursos naturales. O sea, no es que han caído, han subido. Tenemos la última lámina, si no me equivoco, de recaudación histórica. Miren ustedes, en 2021 el Estado peruano recaudó solo en impuesto a la renta minero 19.523 millones de soles, mientras que en los años 19 y 20 fueron 4.000 millones. O sea, ¿hay algo más que explicar sobre eso? Creo que todos sabemos sumar. Esto solo se dio por el aumento del precio de los minerales, pero imagínense ustedes qué pasaría si realmente lleváramos adelante y concretáramos la cartera de inversión que habíamos hablado en el transcurso del programa, ¿no? 16.000 millones para los próximos 5 años, 56.000 millones de dólares, que están listos, señores del gobierno. No es que hay que traerlos, no hay que decir, por favor, vengan. No, están acá, pero déjenlos invertir, denle las condiciones. El Perú necesita esa inversión. Por lo tanto, el final a la aseveración del principio de datos duros que decían las mineras pagan pocos impuestos, bueno, creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no es cierto? La respuesta es que eso es falso y no es la opinión de Oscar Díaz, reitero, ni de mis amigos, ¿no?, del sector, sino los datos duros que nos ayuda a construir todas las semanas el Instituto Peruano de Economía. Dicho esto, nos vamos a la parte final del programa, la entrevista del cierre, gracias a Lavalier. Para la entrevista del cierre nos hemos conectado vía Zoom con Pedro Covarrubias, un experto en el tema minero que radica hace ya como 20 años en Cajamarca y que ve día a día lo que está pasando ahí. Buenas noches, Pedro. ¿Me escuchas bien? Espero que sí. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, Pedro, para echar a andar el proyecto Michiquillay, Anglo American en su momento,
depositó por ley un fondo social, tuvo que poner un fondo social de $200 millones, pero de los cuales realmente se han, digamos, se han puesto ya 40. Se supone que la mitad para el Estado y la mitad para la población de la zona de influencia. ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación real de este tema? Sí, Oscar, es correcto eso. De los 40 millones, 20 se entregaron al desarrollo del proyecto y 20 para lo que son el desarrollo del proyecto Michiquillay, específicamente comunidades. Y dentro de este desarrollo está el desarrollo ganadero lechero de Chinchín, que está con un promedio de 10 millones y eso va a ayudar a 240 comuneros de la zona de Chinchín. También está dentro de este programa el programa de riego tecnificado que va por el mejoramiento de los pastos. No olvides que es ganadero toda esta parte y por eso se va a desarrollar 20 captaciones de agua que va a ocupar más o menos 1000 metros de tubería para riego por aspersión, que va a ayudar a la ganadería y va a dar mano de obra. También está la siembra de la famosa alfalfa para los cuyes, que se está dándole la facilidad a 30 familias del sector de la parte de Quiniomayo, que también se va a ayudar con un programa de papa. Se va a plantar papa para el desarrollo de estas comunidades y también sin dejar de lado que creo que es bastante bueno el mejoramiento de la ampliación específicamente del sistema de agua potable, el saneamiento para el caserío de Sogorón, que cuenta con una inversión de 9 millones y que va a ayudar a 312 familias. Creo que es bastante loable lo que se está haciendo y además esto va a ayudar para que el proyecto siga adelante. Eso es más o menos. También en pandemia se dieron laptops, se dieron tablets para los alumnos y pudieran seguir haciendo sus clases. Eso es lo que ha hecho el Fondo Social hasta este momento, que está en prensa, está en todas partes. Pedro, muchas gracias. Nos ha ganado el tiempo, pero creo que lo que acabas de decirle a nuestros televidentes nos da una idea de cómo va este proyecto que ahora está en manos de Southern Perú. Me gustaría conversar en otra oportunidad contigo para saber cómo está manejando Southern este tema, porque ya vemos que tiene problemas lamentablemente en el sur, que impiden hace 40 días que tenga agua, Cuajón. Es un crimen lo que se está haciendo y nadie protege a la empresa, y no a la empresa, sino al Perú, que necesita de esos ingresos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a usted, Oscar. Muchas gracias. Bien, y con eso nos vamos después de haber escuchado a Pedro Covarrubias desde Cajamarca con las últimas noticias sobre el proyecto Michiquillay. Recuerden esta frase: solo existen dos tipos de empresas, las que han tenido un problema y las que lo van a tener. Bueno, eso decimos los consultores, pero el tiempo siempre nos da la razón. Muchas gracias por habernos acompañado en esta cita. Recuerden, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche en este canal ATV+, en este subprograma Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice gracias, espero verlos el próximo domingo, si Dios quiere.